Dios les bendiga, hermanas. Les saludo a todas en esta hora en el nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Sara la hermana Solalba de Gutiérrez y en esta hora quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir la palabra, de poder edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Bien, vamos a compartir en esta hora este tema, cuando Jesús está en tu casa, cuando Jesús está en tu casa. Y quiero leer en Éxodo capítulo número 20, el verso 18 y 19. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bueno, este pasaje ocurre cuando el pueblo de Israel pues está en el desierto y ellos miran, observan, escuchan la forma como Dios se manifiesta para hablar con Moisés. Y es una forma que realmente asusta, da miedo. Y veía yo que hay mucha gente que le asusta a Dios, que le tienen miedo a Dios, que no quieren que Dios se les acerque, porque ven a un Dios que juzga, ven a un Dios que tiene poder para hacer lo malo en contra del hombre. Cuando Adán pecó y Dios estuvo en el huerto, dice la Biblia que Adán se escondió. Y el Señor le preguntó que por qué se escondió. Y él dijo, porque tuve miedo. Entonces, son momentos en que el hombre le da miedo, pero siempre Dios ha querido estar cerca del hombre, siempre. Entonces aquí en este pasaje vemos que ellos no querían que Dios hablara con ellos, no querían, porque decían, habla tú con él y tú hablas con nosotros, porque tenemos miedo de morir. Pero a lo largo de la historia vemos en otros libros de la Biblia que ese era un momento en que el ser humano veía a un Dios de truenos, a un Dios de pronto, dice aquí la palabra de Dios, de sonido de bocina, de relámpagos, de estruendo. Pero cuando el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, sabe que estaba más cerca del ser humano, porque Él siempre ha querido estar cerca de nosotros. Y dice en Marcos capítulo 6, Marcos capítulo número 6, el verso número 56, dice la palabra de Dios. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ya no era un Dios que daba miedo, un Dios que asustaba, no. Ahora vemos a Jesús, que es Dios manifestado en carne, estar cerca de la gente y que la gente quería estar con Él. ¿Por qué? Porque ciertamente el que Jesús estuviera cerca le brindaba beneficios a la persona. Pero nosotros leímos que cuando el Señor llegaba a algún lugar, la gente se agolpaba y era difícil que aunque estuvieras cerca, estuvieras más cerca de Él. Era muy difícil. Y vemos a Jesús haciendo sanidades, haciendo milagros, reprendiendo espíritus cuando la gente estaba cerca de Él. Además, Él los alimentaba con su palabra. Estos son los beneficios que nosotros podemos obtener cuando Jesús está cerca de nosotros, ¿verdad? Poder escuchar su palabra y también todos estos milagros que vemos. Pero Él quería estar aún más cerca. Él siempre ha querido estar cerca del hombre. Y quiero referirme a la bendición que hay cuando Jesús está en nuestra casa. Y entonces busqué textos donde ya no estaba con la multitud, donde ya no se asustaba la gente de los truenos y de todas estas cosas que dan miedo, de la bocina y el estruendo, no. Ahora vemos a Jesús llegar a la casa de alguien, y cuando Jesús llega a la casa de alguien, las cosas no siguen iguales. Algo hace el Señor en medio de esa casa, en medio de ese hogar. Y encontré un texto aquí en Mateo
capítulo número 8, el verso número 14. Es un texto muy conocido por todos los que leemos la palabra de Dios. Y dice que Jesús vino a casa de Pedro. Ya no estaba por las aldeas, ya no estaba en los caminos, ya no estaba a la orilla del mar, ya no estaba en la barca. Ahora llegó a una casa, a la casa de un discípulo llamado Pedro. Y cuando Jesús llega a esa casa, dice la escritura, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. O sea, había un problema en esa casa, ¿verdad? Como lo hay en todos los hogares, todas las casas. Un problema, de pronto era común, una fiebre. Alguien está en cama, alguien está enfermo, alguien tiene una situación que no es muy agradable. Pero dice la Biblia que ya Jesús estaba en su casa. A él no le dijeron, mira, pasa esto y esto. No, dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Mira cómo cambia la situación cuando Jesús llega, que hay una persona enferma, en cama, postrada. Su situación de salud no era buena, pero el Señor cómo cambia las situaciones, ¿verdad? De pronto la suegra de Pedro no esperaba que Jesús llegara. Quizás estaba esperando los días para mejorarse, quizás estaba esperando que el medicamento que estaba tomando quizás le pudiera hacer beneficio para su salud. Pero Jesús llega y yo pienso que ella se sorprende con esto porque él toca su mano y dice que la fiebre la dejó. Quiere decir que la tenía ahí también agarrada la fiebre. Y ella se levantó y le servía. O sea, el que ella se levantara y le servía era una señal de que estaba bien. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros en casa, verdad? A nivel familiar, de hogar. Y quizás no buscamos a Dios, no dejamos que Él entre a nuestra casa, no buscamos su palabra, no hacemos su voluntad. Y entonces el problema sigue acrecentándose, sigue creciendo. Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, entonces quizás Dios pueda resolver, ¿verdad?, nuestras dificultades y nuestros problemas. Pero también encontré otro pasaje que me gustó mucho, que está en Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, el verso número 23. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Jairo, que él era principal. Y entonces fue donde estaba el Señor, se postró ante el Señor y le dijo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, a Jairo no le convenía que el Señor estuviera de pronto en la aldea, caminando, en las calles, en la barca, no. A él le convenía que el Señor fuera a su casa. Por eso le dijo, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y me gusta el Señor cómo atiende a esta súplica, a este ruego. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Podríamos pensar que él estaba muy ocupado predicando la palabra, sanando enfermos, pues diciendo cosas en las calles, visitando. Sin embargo, vemos a Jesús que se levanta, o sea, me imagino que estaba sentado, ¿verdad? Como cuando la persona no tiene nada que hacer, tenía mucho que hacer, pero decidió atender el ruego de Jairo y seguirle. Bendito el nombre del Señor. Y entonces el verso 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, o sea, de Jairo, ya no estaba allá donde lo consiguió Jairo, no estaba en la calle, no estaba allá a la orilla del río, no, del mar, perdón. Ahora estaba en la casa, ahora era diferente, era una atención personalizada, ya podían verlo, atenderlo, tocarlo. Y entonces la gente se estaba burlando porque dijeron, ya está muerta, ¿para qué lo trae? Situaciones que ya no tienen remedio, ¿verdad? Para el ser humano, se burlan, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué oras? Si eso no tiene ya sentido, ya Dios no puede hacer nada, ya esto se acabó. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor echó fuera a toda esa gente, entró y nuevamente dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y esto hizo que se difundiera la fama de él por toda aquella tierra. Qué bueno es tener a Jesús en nuestra casa, donde las cosas cambian, donde las cosas son diferentes, aquellas situaciones que no tienen esperanza, aquellas cosas que no tienen remedio, aquellas cosas que tienen de pronto una visión de fracaso, de muerte, de pronto hasta de burla, porque hay gente que se burlaba
de Jairo y de todo, hasta de Jesús también se estaban burlando. Pero vemos que ya la reacción ante la respuesta del Señor cuando levanta a la niña, dice, y su fama, y no era una fama mala, era una buena fama, una niña muerta el Señor había levantado. Así en nuestra casa, situaciones que se salen de control, porque la vida de la niña no podía Jairo hacer nada, o sea, cuando la persona, los humanos, nosotros no podemos hacer nada, entonces la mano poderosa de Dios, el brazo de Jehová, como escuchábamos en una enseñanza en estos días, el brazo de Jehová se desnuda cuando creemos y puede obrar en medio nuestro. Bendito el nombre del Señor. Y por último, encontré aquí este par de mujeres que está en Lucas, capítulo número 10, el verso número 38. Lucas 10, 38. Habla de que Jesús tenía unos amigos. Tenía a Marta, tenía a María y tenía a Lázaro, ¿cierto? Y dice que él iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Eran amigos, la Biblia dice que eran amigos y que él amaba a Lázaro y a Marta y a María. Es más, María escuchaba su palabra, Marta lo atendía, o sea, Jesús era allegado a esa casa. Lo consideraban un maestro, ¿verdad? Un guía, un amigo. Pero un día en esa casa hubo una tragedia. Hubo un enfermo que no se sanó, hubo un enfermo que la situación se fue empeorando y le fueron a avisar, pero el Señor no vino y Lázaro murió y el maestro no estaba ahí para acompañarlas en su dolor, ni el día del sepelio, ni nada ya. Así que yo veo que estas mujeres estaban muy tristes ante esta situación. Era una situación difícil, dura, que los sentimientos, las emociones estaban muy dolidas. Pero vemos a Jesús que llega a visitarles, porque es que él las conocía, sabía quiénes eran. Iba a consolar su dolor, ¿verdad? Y no solamente a consolar el dolor, sino también a que ellas pudieran experimentar un milagro extraordinario, porque la niña que vimos ahora rato que hablamos, bueno, acababa de morir, dice la Biblia, acababa de morir. Y así que el papá de pronto tenía esperanza, él dijo, ven, mi hija se murió, tú pones la mano y ella se puede levantar. Quizás había oído este suceso en otro, pero este no, ya estaba muerto, ya lo habían sepultado, ya tenía 4 días. Y cuando el Señor le dice que quiten la piedra, Marta le dice, Señor, no, porque ya tiene mal olor, son 4 días, o sea, era una situación más allá, ¿verdad? De lo que podía uno creer a la parte humana. Ya no había remedio, ya no había esperanza ninguna, de 1 a 10 ninguna, pero el Señor, ¿verdad? Con su poder maravilloso, ellas conocían, él hacía parte también de esa amistad, él iba a su casa, es lo importante de tener a Jesús en nuestra casa. Y vemos cómo Lázaro, después de 4 días, el Señor pudo resucitarlo, levantarlo. Yo me imagino la alegría de Marta y de María, ver a su hermano nuevamente, hablando con ellas, cenando. Y hay otro texto que dice que Jesús estaba cenando con ellos. Estaba Lázaro, el que estaba muerto, y él había resucitado. Yo te invito, mi querida hermana, a que dejes que Jesús quede en tu casa, que siempre esté ahí. Cuando uno considera que Jesús está en su casa, entonces uno lo reconoce, uno le da su lugar a Él. Y lo más seguro es que tu casa será diferente, el ambiente será diferente, porque el Dios de la gloria habita en tu casa. Yo te invito a abrirle la puerta porque Él es un Dios caballeroso, Él no entra a la fuerza, sino que uno permite que Él entre y que se quede. Invítalo a que se quede en tu casa y comenzarán a pasar cosas extraordinarias que tú y yo no podemos entender. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.